para el mundo. News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia presenta. Buenos días, estamos nuevamente. Ok. Hola, muy buenos días, estamos nuevamente en Categorías Sospechosas, este programa en colaboración con la Facultad de Derecho de la UNAM y la Escuela Judicial Electoral. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que es la preparación de las elecciones y para ello contamos con la participación de Jaime Talancón. Bienvenido, Jaime. Gracias, querida Vero, por la invitación. Y además también, agradecer a la Escuela Judicial Electoral y a mi Facultad de Derecho por esta invitación y a ustedes. no, pues por nada, Jaime, un gusto tenerte por aquí el día de hoy. Y también tenemos, como siempre, a Nancy Correa. Bienvenida, Nancy. Ya me estabas olvidando, Berito, ¿eh? Jamás. Ya no me quieres de tu co-conductora. Está bien. No, bueno, gracias. Y gracias también, Hugo, por acompañarnos esta sesión. Bueno, antes de comenzar con el tema del día, les vamos a compartir nuestra trivia electoral de hoy. Y es muy sencilla, pueden ir por ahí al reglamento de elecciones en caso de que no tengan cercana la respuesta y revisar por ahí. Menciónenos al menos 4 materiales electorales que se utilizan el día de la jornada electoral. Al menos 4 y quienes contesten correctamente en el chat de la sesión de Facebook del canal de News Canal Multimedia, se podrán llevar la obra, me parece que por aquí ahí se ve bien, la obra Repensar el Tribunal Electoral, propuestas para su reforma. Esta obra es coordinada por Juan José Garza y por Hugo Concha, recientemente nombrado abogado general de la UNAM. Entonces podrán revisar esta obra que les estamos compartiendo desde el editorial del Tribunal Electoral. Y también les recuerdo que el día de hoy y mañana tenemos registros a nuestros diplomados gratuitos en la Escuela Judicial Electoral. Así es que si quieren aprender sobre epistemología jurídica, justicia electoral digital, lógica jurídica electoral, pensamiento crítico electoral, problemas de ética judicial y jurídica electorales, y por ahí también tenemos el programa de derecho probatorio. Pueden inscribirse a estos diplomados, son completamente gratuitos, son a distancia en ciertos horarios. Les invitamos a que visiten la página de la EGE en www.te.gov.mx/eje, y en el apartado de oferta académica están disponibles tanto la convocatoria para que sepan cuáles son los requisitos para poderse inscribir y también las ligas de registro a estos programas. Así es que vamos ahora sí con el tema que nos ocupa y que nos trajo esta mañana por aquí. Y para ello les voy a presentar a Jaime Talancón, quien es abogado y politólogo. Además ha sido asesor del Consejo General del extinto IFE y de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En la UNAM fue coordinador de vinculación institucional de la Oficina del Abogado General y coordinador de políticas de prevención de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria. Ha sido también
también consultor de la Organización de Estados Americanos, del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral y actualmente del International Republican Institute. Además, ha sido especialista en justicia y en organización electoral en 15 misiones de observación internacional. Nuevamente, bienvenido, Jaime, a esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, mi Vero. Y además debo decir que me honra, además de estar con ustedes en esta mesa, compartirla con mi querida Nancy, no solo por el hecho de que sea la imagen institucional del Tribunal Electoral, sino porque además es una querida amiga, pero además una funcionaria jurisdiccional que yo admiro y respeto mucho. Entonces, honrado de compartir con ustedes dos esta mesa. No, pero oye, pero bueno, ya que estamos en los halagos, No te pongas morada, no te pongas... ya que estamos aquí en esta parte de reconocimientos, hay que decirlo también, estás participando para ser consejero. Bueno, fue pública, la lista fue pública. Oye, pero ser participante para consejero no tiene nada exclusivo, eres uno en 1,000,000. En cambio, ser la imagen institucional del tribunal es uno en 95 millones de mexicanos o 100 millones de mexicanos. Yo estoy muy contenta de que tengamos, o sea, porque más el tema de hoy, Berito, sí o no, es organización electoral. Y pues, qué padre, aquí te vas a foguear también aquí, Jaime, en el tema. Padrísimo, me encanta. Tuviste además que presentar un ensayo, ¿cierto? Cierto. Oye, y digo, a ver, compártenos, ¿cuál fue el tema que propusiste en este ensayo para aspirar a este cargo? O sea, ¿quieres que me balconee antes de tiempo? No, sí, realmente, es la visión también a grandes rasgos, lo que yo planteé en ese ensayo es que en estos tiempos como de tanta rispidez en el medio político, no se diga, tanta polarización alrededor de los órganos electorales, que quienes hemos tenido oportunidad de ser parte de los órganos electorales, pues hemos tenido también oportunidad de constatar el gran trabajo que hay detrás de los procesos electorales, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral, que ustedes conocen muy bien. Entonces, un poco lo que planteaba en este ensayo era el decir, no debemos irnos a los extremos, pero también hay que entender que toda la crítica que se hace o cuestionamientos a los órganos electorales también tiene una razón de ser. Y precisamente en la coyuntura de este proceso de integración de un nuevo Consejo General del INE, hay que recordar que la desconfianza que, por ejemplo, en 2006 había en los resultados, tenía como origen que hubo una integración del Consejo General donde no se involucró a todas las fuerzas políticas. Se dejó fuera en ese momento al PRD. Y entonces, el día de las elecciones, con una diferencia de 0.1 entre el primero y segundo lugar, ¿cómo le pides al segundo lugar que confíe en un órgano electoral que para su integración no lo dejaron participar? Entonces, claro, como dicen, hay que recordar la historia para no volverla a repetir y hay que entender, digamos, toda la historia completa para entender que el hecho de que yo meta las manos al fuego en cada una de las etapas por los órganos electorales, también hay que entender que hay razones políticas. O sea, no debemos exponernos a que los actores políticos desconfíen y por eso en etapas tan importantes como la integración de un Consejo General no puedes dejar a ninguna fuerza política fuera, porque eso es lo que les legitima a la integración de estos órganos. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar hoy alrededor de la importancia de la organización electoral en nuestro país, ¿no? Entonces iba por ahí, mi querida Nancy. Ok. Sí, bueno, no sé, Berito, si quieres saber, adelante tú con la primera pregunta. Nos arrancamos con la primera pregunta. Sí. Una de las principales críticas que impulsaron por ahí la reforma electoral actual se relacionó con el gasto o lo que algunas personas consideran un gasto excesivo en la organización de las elecciones. Pero quizás a veces también pues tiene que ver con la falta de conocimiento profundo al respecto de cuáles son estas actividades que implica la organización de elecciones, ¿no? Entonces, Jaime, ¿nos podrías contar un poquito más al respecto? ¿Qué implica cuando hablamos de preparación de la elección? Es decir, no solo es el día de la jornada, sino todo lo que hay previo a la jornada electoral. Sí, a ver, lo primero que creo que es importante que entienda el auditorio que nos oye es o que visualicemos es que, pues sí, la jornada electoral, el día que vamos a votar, es solo una pequeña etapa de una cadena inmensa
que hay alrededor de garantizar elecciones pues, confiables, que nos den confianza a todos, toda una organización y una logística, pues para que ninguna persona se quede sin votar. Eso es por un lado, y por otro lado, para que cada voto que se emita cuente y que no haya posibilidad ni quedarse sin votar, ni de que tu voto no sea contado, ¿no? Entonces, la normatividad, si analizamos la normatividad electoral, la realidad es que la normatividad contempla pues alrededor de 40 funciones, pero además el Instituto Nacional Electoral no solo hace funciones a nivel nacional, desde 2014 que es a nivel nacional, sino también funciones exclusivamente a nivel federal y funciones a nivel local, ¿no? En el trabajo que lleva a cabo con cada uno de los OPLES en cada uno de los estados. Entonces, digo, por mencionar solo algunas de las funciones que sustantivas, digo, de estas 40 hay unas que son fundamentales. Podría mencionar pues el marco geográfico electoral, ¿no? O sea, hacer toda la cartografía electoral, pero así saber en dónde toca votar, localidades, municipios, ¿no? Para que las listas nominales estén perfectamente adecuadas a la población que está en esa zona. Y eso es un trabajo muy, muy, muy complejo y que es un trabajo permanente que lleva a cabo el Instituto Nacional, ¿no? Electoral. El padrón electoral y la lista nominal de electores, así como emitir credencial para votar, posiblemente es como el desafío más complejo que se lleva a cabo, porque hoy por hoy tenemos uno de los padrones electorales más confiables. A lo mejor tendríamos que conocer la historia antes de tener un Instituto Nacional Electoral autónomo, pues en el que no había confianza en el padrón y en el que el padrón era tal desastre que la gente no solo no sabía dónde votar, o sea, llegaba y decía, ¿dónde voto? Y entonces los traían para arriba y para abajo y no sabían dónde votar. Por lo tanto, era muy fácil dejar a la gente sin votar, lo cual no viene bien para ninguna democracia. Pero por el otro, había gente que a lo mejor ya había muerto y sin embargo parecía que había votado. Y eso es parte de los descontroles que se presentan cuando no se tiene una lista nominal y un padrón electoral perfectamente actualizado. El Instituto Nacional Electoral no solo cuenta con un padrón electoral de altísima confianza, sino que cada vez más lleva a cabo mayores esfuerzos para cruzar el padrón electoral con el Registro Nacional de Población. Es decir, esto tiene que estar completamente armonizado con las personas que se reportan con fallecimientos. También hay que ver con personas sentenciadas, por ejemplo, de eso Nancy sabe mucho, pero las personas que son sentenciadas también se tiene que armonizar para que las personas que han perdido sus derechos políticos no pueden, pues quedan inhabilitados para votar. Entonces, esto es un trabajo inmenso cuando estás hablando pues de que habemos más de 100 millones de habitantes en México, ¿no? Entonces, ese es otro. El voto, la capacitación electoral, o sea, imagínense que nada más, por mencionar las últimas elecciones presidenciales, en el año 2018 hubieron 1.5 millones de ciudadanas y ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla. Pero pues no basta con que haya 1.5 millones de ciudadanos como funcionarios, sino que eso implica capacitarlos perfectamente, o sea, lo más posible, porque no puede haber errores el día de la elección. Entonces, esto implica muchas jornadas de capacitación, para lo cual en 2018 se requirieron para esta capacitación alrededor de 45,000 supervisores y capacitadores en todo el país, ¿no? Entonces, toda esta capacitación es otro de los grandes temas alrededor de cualquier organización de procesos electorales: ubicación, instalación y funcionamiento de cada casilla. ¿Dónde vamos a colocar las casillas? Porque no basta decir, a ver, ¿quién pone su casa para poner la casilla, ¿no? Sino que hay que hacer un trabajo previo de identificación, de escuelas, de que no se cumplan además, digamos, requisitos de la ley. La ley establece lugares donde no puedes colocar una casilla, y todo esto requiere un trabajo previo porque el colocar una casilla en un lugar, digamos, prohibido por la norma, expone la anulación de esa casilla. Entonces, el trabajo que se hace previo, pues, en 2018 fueron 157,000 casillas, hay nada más. Entonces, hay que verlo en macro, ¿no?
y bueno, y así nos podemos ir a administración de tiempos que corresponden en radio y televisión al Estado, pero no solo es administrarlo y establecer, repartir los tiempos a los partidos políticos y al Estado, sino estar monitoreando que se cumplan las pautas autorizadas. Determinar el financiamiento público para los partidos, para los candidatos independientes, pero además de estar fiscalizando, establecer un sistema integral de quejas y denuncias que está permanentemente funcionando. Y así hay un mundo de cosas en la organización que por eso tiene que haber un calendario electoral, porque además, como ustedes saben, estando en el Tribunal Electoral, una de las características de los procesos electorales es que tiene plazos perentorios. Las etapas tienen que cerrar puntualmente de acuerdo al calendario electoral, porque no se pueden aplastar unas a otras, por decirlo así, ¿no? Por eso la justicia electoral que se imparte en el tribunal tiene que ser veloz, porque cada etapa está avanzando, entonces tiene que ir saliendo todo. Entonces, bueno, todo de estas 40 funciones, pues también hay que verlo a la luz de pues realmente cuáles son los costos, porque si analizamos todo lo que se hace versus los costos reales, pues estamos hablando a propósito de la polémica que ha habido para estarle haciendo recortes al INE, pues estamos hablando realmente que el INE se le destina al INE el 20% de cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la federación. 20 centavos por cada 100 pesos. Entonces, yo creo que hay que dimensionar el costo respecto, el costo, además de la efectividad, la confianza que hay en el INE, contra las funciones que hace y el costo que lo representa a los mexicanos, ¿no? Oye, y es que también en este debate, pues, digo, yo entiendo que el otro lado está el querer reducir el aparato para ahorrar costos, ¿no? Digamos, pues, poniéndole esto entre comillas, ¿no? El ahorrar costos, pero porque quizá no se entiende justamente qué es lo que despliegan, las actividades que despliegan estos órganos descentralizados del INE, esta estructura nacional que tiene el INE, ¿no? Con 300 juntas distritales, los consejos locales, las juntas locales, las juntas distritales. Pensaría quizá los actores políticos que no trabajan, ¿no? Una vez que concluyen los procesos electorales no hacen nada, pero ¿nos puedes también como platicar un poco, Jaime? O sea, si esta estructura es permanente, pero porque no solamente tenemos trabajo en los procesos electorales, ¿no? Pero ahí lo primero lo primero que es importante es hacer memoria de que si nosotros tenemos esta complejidad de procesos electorales, no es por ocurrencia pues, ni del INE, ni de sus consejeros, ni mucho menos de su servicio profesional electoral. Cada país tiene un sistema electoral acorde a las necesidades o carencias de cada país. Claro. Estaba leyendo el otro día un librito donde comparaba cómo es el sistema, cómo funciona en Gran Bretaña respecto de México, ¿no? Y en Gran Bretaña la gente, a diferencia de México, que tiene ciudadanos que cada elección se eligen diferentes ciudadanos y que no sabes quiénes son a fin de que no puedan ser, digamos, cooptados. En Gran Bretaña son funcionarios públicos. ¿Podríamos aquí que funcionarios públicos sean los que nos reciben los votos? No, ¿por qué? Porque desconfiamos. ¿Y por qué desconfiamos? Porque los mexicanos hemos creado un sistema en el cual pues se desconfía de todo. Y porque se desconfía de todo hay que invertir en transparencia en cada una de las etapas, ¿no? Mientras aquí se invierte tiempo, dinero y esfuerzos en materiales electorales con una calidad de seguridad que los haga infalsificables, que te pinten el dedo, que tengas urnas transparentes, etcétera. En Gran Bretaña, volviendo al tema, tenemos que pues ahí llegas y dices, me llamo Jaime Talancón, sí, pásele, vote, te dan un papelito. Tu papelito no tiene sistemas de seguridad, tu papelito es una hoja fotocopiada. Y si se les acaban las hojitas, oye, lánzate a fotocopiar más porque se nos acabaron. Y todo bien, y las urnas no tienen que ser transparentes. Cada país funciona de acuerdo a sus carencias o necesidades. Entonces,
toda esta complejidad y todo digamos, esta administración que se ha construido alrededor del INE, que implica además un servicio, posiblemente los mejores servicios profesionales electorales de todo el país y envidiables, pues eso es lo que hemos construido para generar confianza en nuestras elecciones. En Estados Unidos, cada uno de los estados establece su propia, cómo funciona la votación en su estado, y así les funciona, ¿no? Uy, no, aquí no podríamos, ¿no? Tener Aquí algo no así. podríamos. Entonces, el pensar en disminuir las capacidades del INE, pues lo único que va a hacer es mermar la calidad de cada uno de sus procesos. Padrón electoral, queremos regresar a un padrón electoral no confiable, pues ya lo sabemos cómo era. Paradójicamente, los principales impulsores de disminuir al INE fueron los impulsores de generar mecanismos de seguridad y confianza en las elecciones. Fueron los que más lo pidieron y los que al final, gracias a este sistema confiable del proceso electoral, son los que hoy han sido los depositarios de la confianza ciudadana en las urnas, gracias a este órgano confiable, ¿no? Entonces es muy paradójico porque pues, si es algo que funciona, ¿para qué disminuirlo? Que es muy grande, sí, pero también nos ha dado desde el año 96, en el año 96 el órgano es completamente autónomo. Antes de 96, todo esto deriva pues, en las elecciones que hubo un gran fraude en 88, ¿no? Donde iba ganando el candidato de izquierdas y de pronto, se apagó el sistema, se regresó el sistema y ganó el PRI, el entonces PRI. Sí, ¿no? Eso es lo que el primer fraude dicen. Ajá. ¿Qué pasa? En el año 96 es un órgano autónomo completamente. ¿Y qué pasa inmediatamente después? Inmediatamente después, no estoy hablando 10 años después. En el año 97, el PRD, que digamos fue el partido que se construyó de este Frente Nacional Democrático que le hicieron fraude en 88, el PRD se vuelve segunda fuerza política, se vuelve primera fuerza en la Ciudad de México, gana la Ciudad de México la primera jefatura de gobierno de la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, que le habían hecho fraude en 1988. Y de ahí empieza a ganar muchas elecciones en todos los estados, año tras año. En 99 con nuestro presidente López Obrador como jefe de gobierno. Y así. Entonces, ¿por qué si funciona, queremos destruir lo que funciona? Y además, a la luz de que dijeras, oye, vamos a comparar, digamos, costo-beneficio, estamos hablando de que Pemex recibe 20 veces más el presupuesto del INE. Vamos a evaluar los resultados y la eficacia que da Pemex y la confianza que hay y la transparencia en el trabajo que hace Pemex. Entonces, hay que dimensionar y hay que priorizar como país lo que es importante y lo que no. Y me parece que meternos con un sistema electoral que ha demostrado con creces. De 96 para acá, ha habido 4 elecciones presidenciales, de las cuales en 3 ha habido alternancia. Claro. ¿Sabes? Entonces, sí, claro, o sea, es que yo creo que esa es la parte que, como dices tú, se nos está olvidando en esto de no hacer memoria, ¿no? De la importancia. Y te digo, sobre todo creo que hay mucha ignorancia de lo que se hace fuera de los procesos electorales, o sea, que sí se necesita una estructura permanente del INE, ¿no? Atendiendo, por ejemplo, y como tú dices, hablando de la desconfianza, pues atendiendo las quejas de los partidos políticos. Así Todo es. el tiempo están presentando además quejas, porque es natural, porque hay violaciones al proceso y fuera del proceso las hay. Estamos viendo que hay denuncias de actos anticipados de campaña del proceso federal. Así es. Y esas las atienden también las juntas, esos órganos desconcentrados. No, y además, yo creo que también los actores políticos, y me refiero a todos, por igual, porque hace un rato en la introducción les platicaba pues, que lo que genera integrar órganos electorales a modo y dejando fuera a actores políticos fundamentales, pues se echa a perder todo. Entonces, los actores políticos tienen que ser congruentes, porque dicen,
Los consejeros no son confiables, atienden intereses políticos, pero cuando les toca a los políticos designar a los integrantes de los órganos electorales, los deciden con base en criterios e intereses políticos. Entonces no entiendo cómo, pues si así los decides, ¿no? Saca las designaciones de los políticos y entonces era otro cantar. Dejémoslo a las universidades de prestigio, que sean las universidades las que llevan a cabo estos procesos y no los políticos. Ajá. La otra es muy caro el tribunal electoral. ¿Qué hace? Sí, pero pues los políticos, los partidos políticos y candidatos son los que generan esta judicialización. En vez de reconocer o lo que decía Felipe González, la aceptabilidad de la derrota, que es fundamental, en vez de eso van e impugnan todo, porque hay una cultura de judicialización. Ah, pero qué caro nos sale el tribunal electoral. Pues sí, nomás hay que ver, las cifras son espeluznantes de la cantidad de asuntos que resuelve el tribunal electoral elección tras elección y de manera permanente. Entonces, bueno, en esa parte, como te digo, pues hay que dimensionar el costo-beneficio de nuestra democracia y a lo mejor nos daremos cuenta, pues que en efecto, o sea, de esos, o sea, si cada, si en promedio le dan al INE 15,000 millones de pesos, digamos, anuales, también hay que dimensionar, nada más a los partidos políticos les llegan a dar entre 6 y 7 mil millones, ¿no? Entonces, ya visto desde este punto de vista, pues entonces ya te das cuenta que pues, realmente todo lo que se hace, todo el dinero que se da a los partidos políticos y eso, pues no es tanto lo que realmente cuesta operativamente al INE llevar a cabo su trabajo del día a día, y en cambio tiene resultados pues bastante positivos. Y ya que estamos entrando, digamos, en un poquito en dimensionar, por ejemplo, en el año 2015 le dieron al INE 15,000 millones de pesos para llevar a cabo todas estas funciones que les acabo de mencionar, que no fueron todas, faltan muchas más. Para dimensionar, en 2015, el gobierno federal pagó solo de servicios de traslado y viáticos 16,000 millones de pesos. Fíjense, de traslado y viáticos. Entonces, bueno, ya cuando ves esos datos dices, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Es el órgano que queremos desmantelar? Porque resulta muy caro. Yo creo que hay que ser más sensatos, ¿no? Sí, claro, dimensionar, como planteas, el costo-beneficio, ¿no? A veces no prestamos atención a cuáles son estas actividades en específico, todo lo que se invierte, como mencionas, en estos mecanismos de seguridad para los materiales electorales, ¿no? Para las boletas, en la propia credencial del elector, la gran labor que implica para quienes integran al INE y a los OPLE en mantener toda esta información al día para que el voto, pues, de entrada se asegure para todas las personas, pero además que cuente de una forma confiable, ¿no? Y un aspecto que también mencionabas por ahí hace un momento era el tema de la capacitación electoral, ¿no? La importancia de también la ciudadanía y de cómo participa el día de la jornada electoral, pero que implica no solo que acepten participar y que se integren en estas mesas directivas de casilla, sino también que conozcan cómo se llevan a cabo las funciones, ¿no? Cómo se lleva a cabo el recuento de votos, es decir, es una gran labor que implica una simbiosis de la ciudadanía con una autoridad que además pues tiene todo el expertise en la materia, ¿no? Exactamente, y volvemos a lo mismo, pero no debemos dejar de lado que somos un país muy desconfiado y que a todo sospechamos de todo alrededor de los procesos electorales, ¿no? Como que nos quedó el fantasma, hay un poquito, quedó el fantasma de antes y un poquito pues que muchas veces los propios partidos y candidatos son los que generan dudas sobre la claridad. Por eso el Instituto Nacional Electoral no se puede dar el lujo de llevar a cabo ningún proceso sin plena transparencia, pero absoluta transparencia. Y por eso, de alguna manera, algo que no debería seguir sucediendo, pero sucede, pero también es bueno porque es parte de la transparencia y de la rendición de cuentas, es el hecho de que dentro del propio INE están los partidos políticos.
Y si bien no toman decisiones los partidos, sí están en la mesa, pues poniendo el dedo en las cosas, en lo que les parece que está bien y en lo que les parece que está mal. Por lo tanto, prácticamente todas las decisiones que toma el INE, sobre todo en un proceso electoral, pues de alguna manera ya pasaron los filtros de avalarse por los partidos políticos, ¿no? Entonces, toda esta desconfianza se tiene que contrarrestar con transparencia para que no haya pretextos. Yo he tenido oportunidad de estar en otras elecciones, de observar otras elecciones, y de verdad es que además es muy latinoamericano. La desconfianza no solo es mexicana, es latinoamericana y seguramente en otros lados también, pero de verdad los materiales electorales. Me tocó ver hace no tanto que las boletas salían como una manchita negra. Y era un error de impresión en otro país. No, bueno, pa' pronto. Ya vienen marcadas las boletas en favor. Y además creo que la mala suerte es que esa manchita negra, que una manchita negra, venía a lo mejor en uno de los partidos, digamos, que suelen tener mayor votación, ¿no? Entonces, no pueden haber esos errores y eso es lo que, todo el trabajo que tiene que hacerse y eso cuesta dinero. La capacitación, también me tocó ver en otras elecciones, en otro país, que hubo un problema de capacitación y los ciudadanos, entre que hubo un problema de capacitación y un mal diseño de boleta, los ciudadanos no, a la hora de estar transmitiendo resultados, pasaban por alto el resultado en favor de un partido. Por lo tanto, momentáneamente, por algunas horas, estaban perdidos no sé cuántos miles de votos. Díganme en países con tanta desconfianza si nos podemos dar el lujo de tener errores mínimos de capacitación o errores mínimos de la calidad de los materiales electorales. No nos podemos dar ese lujo, No, y hay porque nos contextos cuesta muy mucho. complicados, o sea, hay lugares, además, zonas muy conflictivas, ¿no? Donde incluso hoy día el trabajo que realiza el servidores del INE es casi un trabajo donde estás arriesgando la vida. De hecho, sí. ¿No? Zonas donde la delincuencia organizada ha permeado, donde te digo, es algo casi que heroico. Ser servidor público en ciertas zonas del país es heroico, hoy podríamos decirlo también. Entonces, pues, a mí me parece que va a ser muy interesante tanto este proceso que tú vas a vivir, ¿no? Como lo que vamos a ver con el plan B, que estamos pues nuevamente trayendo el tema de lo que son las elecciones, de las funciones de las autoridades. Y yo espero que a través pues de este tipo de pláticas podamos comprender y sensibilizarnos más de la importancia de nuestras autoridades y en este caso pues de la que organiza los procesos. ¿No, Berito? Sí, la importancia de también poner sobre la mira todas las actividades que se llevan a cabo, no solamente la parte de la crítica, sino lo que realmente implica la labor de organización electoral en ámbito nacional y también en el ámbito local, ¿no? Que a veces queda un poco, claro. pues no sé, opacada. La distribución, pero además realizan consultas también, o sea, ahora con estas cuestiones que involucran a indígenas, pues también tienen que hacer consultas. No, y el INE también organiza la revocación, los procesos de revocación de mandato, las consultas populares, todos estos temas. O sea, no es nada chiquito lo que hace. Y quiero retomar algo que dijiste ahorita de las zonas, que hay zonas muy conflictivas del país. Y son zonas muy conflictivas. Ahora, imagínate agregarle el factor desconfianza, si lo hubiera, que dijeras, oye, ¿sabes qué? Ya pues no alcanzó para buenos materiales, no alcanzó para que haya buena capacitación. O sea, empiezan a mermarse la calidad de las elecciones. Lo que está en juego es la gobernabilidad del país. Cuando se está jugando el poder, las dudas sobre en quién, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la voluntad popular se debe respetar. Y eso es una de las grandes maravillas que hemos vivido de 96 para acá,
que se ha respetado nuestro voto, elección tras elección, pero si la gente empieza a sentir que su voto no está siendo respetado, eso se traduce en violencia, eso se traduce en ingobernabilidad. Entonces, no, yo creo que no, con este tema no hay que exponernos. Ahora, también te voy a decir una cosa, como funcionarios, ustedes son funcionarias públicas, yo he sido funcionario público, tenemos que entender que el principio de legalidad implica respetar las normas que el legislativo determina. Este no es un tema de otra cosa, ¿no? Para eso también hay los medios. Cuando alguien considere que determinadas normas, digamos, rebasan el marco constitucional, bueno, pues ahí están los recursos. Pero al final, los funcionarios públicos tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo con el marco jurídico que el legislativo dispone para nosotros. No es un tema de creer que está bien o mal. A lo mejor esto es más una reflexión de ojalá se considerara el hecho de que a lo mejor hay otros temas que habría que hacer y ver prioridades de que a lo mejor no valdría la pena mermar nuestro sistema Pues sí. electoral. Hoy, pues, se nos está acabando el tiempo, ¿no? Ahorita creo que estos espacios, pues, son también reducidos, pues, a tratar de darles lo más importante. Y justo en este programa también vemos, Jaime, te compartimos, vemos, pues, sentencias relevantes, ¿verdad? Ahorita lo que le hemos llamado como estas breves electorales. Y precisamente el miércoles de esta semana, la Sala Superior resolvió otra sentencia vinculada con la convocatoria para integrar consejerías del INE. Y resolvió que no era discriminatorio que no se previera una cuota arcoíris en la convocatoria. En el juicio ciudadano 99 de este año, en el que se impugnó eso de, oye, ¿por qué no hay un espacio para las personas no binarias? Un espacio específico, ¿no? Y bueno, se dijo, a ver, la convocatoria en realidad ya las incluye, es decir, no se le está privando el derecho a nadie a participar. Tú puedes no hacerlo y no quiere decir que te vayan a rechazar por ser no binario. Sin embargo, sí dio la Sala Superior también elementos para futuro, ¿no? Diciendo, bueno, ok, no hay una cuota arcoíris en este momento, pero es importante que tanto se respete la forma en la cómo se le va a tratar a esta persona no binaria que está participando en este concurso, ¿no? Y que incluso, pues, más adelante se prevea o se analice cómo poder incorporar también a la comunidad LGBT en la integración de estos órganos colegiados. Entonces, bueno, sigue siendo un tema también en la Sala Superior, en el Senado, en el INE, la composición del consejo, bueno, la renovación de estos 4 consejerías. Entonces va a ser interesante eso, y Jaime. Y pues bueno, no sé, queremos cerrar con unos 2 minutos, ¿no? A lo mejor, Jaime, Sí. algo que quieras dejar. Conclusiones del tema. No, me encanta escuchar, digamos, todas estas sentencias judiciales tendientes a impulsar acciones afirmativas y a mayor inclusión, ¿no? A mí la verdad es que me tiene fascinado el tema que tengamos un magistrado electoral. Me parece que son temas verdaderamente que rompen paradigmas Sí, claro. como país, como sociedad, y todo lo que sea la inclusión, digamos, de grupos minoritarios, siempre tendemos que verlo como un triunfo de todos, en la medida que se rompan techos, se rompan obstáculos, se rompan barreras que todavía están muy metidas ahí y que desafortunadamente los temas de inclusión, los temas de la no violencia política, sobre todo de género y todo, pues queda mucho en el discurso y en la simulación, o sea, como que vende muy bien el discurso de decirnos inclusivos, de respetar la violencia, de respetar la participación política de las mujeres, pero a la vez acabo de ver una noticia no me acuerdo en qué municipio, están exigiéndole a punta de amenazas a la presidenta municipal de usos y costumbres que se vaya, porque no están dispuestos el pueblo a estar, bueno, no el pueblo, posiblemente los hombres más cercanos ahí, no asimilan la idea de que una mujer sea quien gobierne el municipio y esas cosas. Y además veo poca involucramiento creo, no me acuerdo si es en Oaxaca, y no se aparece el gobernador, y yo creo que tendría que haber ese discurso lo quiero ver en hechos, hacer un involucramiento y meterse a fondo para que se garantice la
se den todas las garantías de seguridad y gobernabilidad para esa mujer electa por el Sí, pueblo. claro. Entonces, a mí estos temas me parece que hay que darles mucha visibilidad y todos tenemos que ser parte, más allá de las ideas palabras. personales, convicciones personales o preferencias personales. Esto le hace bien a toda la sociedad, ¿no? Claro. Sí, la importancia de asegurar realmente el pleno ejercicio de los derechos, ¿no? O sea, con todas estas actividades que se llevan a cabo por parte del INE de los soples, sí asegurar el derecho al voto, pero también una vez que se está ocupando un cargo público, que en realidad se tengan las condiciones para hacerlos plenamente. Exacto. Y bueno, adelante, Jaime. No. Antes de terminar, me gustaría compartirles que ahora en la Escuela Judicial Electoral tenemos abierta la convocatoria para publicar en el número 31 de nuestra revista Justicia Electoral, que es especializada en asuntos electorales. Tenemos más de 30 años publicando esta revista de forma semestral. Entonces, les invitamos, si les gusta, les interesa, les apasiona el derecho electoral y quieren compartirnos algún análisis de alguno de estos casos, de sentencias, alguna reflexión al respecto, pueden hacerlo a través de la revista Justicia Electoral. Está abierta la convocatoria y cierra el día 29 de abril. Así es que tienen hasta el 29 de abril para ir escribiendo al respecto y compartirnoslo en la Escuela Judicial Electoral. Pues creo que sería de todo, ¿verdad? Por hoy, Berito. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Y gracias a todos también y todas que nos sigan escuchando en este espacio con la Facultad de Derecho. Pues muchas gracias a ustedes, me encantó acompañarlas. Gracias. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Bye. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.